certeza vamos a esclarecer. Cuando estiver listo, puedes me decir que compartilho mi pantalla. Ok, listo. Ya estamos listos. Voy a ver si lo compartes nada. Ok, voy a compartilhar. Buenas noches a todos. Gracias por estar acá. Yo espero que la presentación sea a contento de ustedes y que nosotros podemos aprender mucho más cosas juntos en esta noche. Un momento. Un momento que no está viendo la opción de compartir mi pantalla. Okay. Yo, voy a cambiar de email para ver si consigo compartilhar mi pantalla. Un momento, por favor. Ok, no hay problema. Gracias, no hay problema. Igual hasta eso, estamos aquí. Don Wilson, felicidades nuevamente en su cumpleaños. Imagino que cumple 25, creo, ¿no? Hola, Otilio, están confundidos. El cumpleaños de mi hermano Rodrigo, el mayor. Lo que pasa es de que a los dos nos dicen mochila. Entonces se confundieron. Ya, entonces están gustando estos señores. Es el propio mochila. Tú eres Barney. Tú eres Pablo. Mármol. Señores, estamos grabando. No se puede pausar, por favor. Bueno, quienes estuvieron en la sala, en el campamento, ¿cómo les fue? ¿Qué tal? Se cortó, profesor. Súper buena, profe. Súper interesante. Bueno, lo que aclararon que el programa lo van a utilizar desde que iban a probar No le entiendo. hoy no valía mismo el programa. No le entiendo nada, Verónica. Está cortadísimo. Ese internet está malo. Tiene que mejorar. Pero Solo por YouTube, dice Jorge. Profe, dijo. Hoy día se trabajó solo por YouTube, profe. Mañana ya empieza lo que es el webinar. Es justo eso. Había gente inscribiéndose todavía. Entonces. Al final sí hubo la transmisión, se cortó el video que estaban transmitiendo sobre el 3x3. Sí. Sí, había mucha interrupción igual. Y eso ponía bastante gente ahí en YouTube mismo. Se escuchaba muchas cosas. Pero igual, a pesar de, por encima de la exposición. A pesar de todo, interesante estuvo, profe. Ok. Ahí estamos, Flavia. ¿Conseguem mirar mi pantalla ahora? Sí, seguro. Ahí está bien. Vamos a empezar. Bom, mi nombre es Flavia Almeida.
Yo fui árbitra FIBA desde 2008 hasta 2011. Yo empecé como árbitra de baloncesto en 1999, cuando tenía 17 años. Yo pité hasta 29 años solo. Cuando yo estaba con 29 años, recibí una propuesta de trabajo en la Liga Nacional de Baloncesto en Brasil, que es responsable por organizar la principal competencia de campeonatos de clubes para hombres, masculino, adulto. Entonces yo empecé en la función de coordinadora de arbitraje de la Liga Nacional de Baloncesto en 2011. Voy a completar 9 años en la próxima semana en esta función. Yo soy la primera mujer a pitar una final de la primera liga masculina en Brasil. En 2008 pitei la final pelo campeonato organizado pela Confederação Brasileña. El NBB empezó en 2009 y en 2011, un mes antes de empezar como coordinadora, yo pitei también la final de este campeonato. Entonces, yo soy la primera mujer a pitar una final de hombres acá. En este periodo, entre arbitraje y coordinadora de arbitraje de la liga, yo concluí mi maestría en educación física, actividad física y salud, y yo concluí mi doctorado en fenómeno deportivo. Yo soy de área de educación física y vengo estudiando la psicología del deporte asociado a árbitros esportivos, ¿ok? Hoy yo voy a hablar un poco con ustedes sobre el perfil de un árbitro en la perspectiva de un coordinador de arbitraje. O que nosotros como coordinadores de arbitraje esperamos que un árbitro se presente, cuál es el perfil, cuáles son las características. Entonces, cuando hablamos de un árbitro y un coordinador de arbitraje, es importante decir que es una relación de proveedor de servicios. Es como si la empresa, la institución que contrata el trabajo de árbitro, sea una empresa contratando una otra empresa. Entonces, yo como árbitro soy un proveedor de servicio y tengo que garantir la calidad de entrega de mi producto. ¿Y cuál es la calidad de entrega de mi producto? Nada más es do que el arbitraje. Mi trabajo dentro de la cancha es mi producto final. Cuando yo como árbitro entrego mi mejor producto, mi mejor arbitraje, las oportunidades que yo terei como árbitro de lograr otros juegos, de lograr otros lugares mejores en el arbitraje, aumenta mucho. Entonces, cuando penso que un coordinador hace las nominaciones para el árbitro, tengo que pensar que yo como coordinador tengo que pegar mi empresa y contratar un servicio, contratar un proveedor de servicios. Y siempre quiero que el mejor producto me se entregue por el árbitro, por el trío de arbitraje, por los oficiales de la mesa de control. Todos tienen que entregar su mejor en aquel partido, porque el árbitro, nosotros no tenemos un empleo fixo, nosotros no tenemos que recibir una plata todo mes, la misma plata, como un empleado de una empresa común. Nosotros recibimos dinero por juego trabajado. Entonces, todo el juego es nuestro mejor producto que tenemos que entregar al coordinador y a la institución. Y es importante acá que yo como árbitro comprenda o que el coordinador de arbitraje desea y o que la institución desea. Los valores que la institución, la empresa que me contrata, sea la federación local de mi departamento, sea la federación de mi país, sea FIBA o cualquier otra institución, o que ele desea, o que esta institución espera que yo entregue al final de un juego.
com isso, é importante dizer que há diferentes perfis profissionais em uma empresa e para que cada perfil profissional existe uma função, uma determinada função. Quando falamos de árbitros de baloncesto, nós temos os árbitros que atuam na cancha e os árbitros que são os oficiais de mesa. Pero o curso de formação é o mesmo para todos, só que cada pessoa vai a ser uma diferente função. Então, eu tenho diferentes perfis para um oficial de mesa e diferentes perfis para um árbitro que vai trabalhar na cancha. Não importa que há diferentes perfis, não importa que há funções diferentes, sempre temos que lembrar que o que importa é que a qualidade do produto entregue o arbitraje al final do jogo é melhor, seja mi melhor produto, mi melhor trabalho. Outra coisa importante para dizer acá é que não há uma função mais importante que a outra. Um jogo sem 2 árbitros ou 3 árbitros não acontece. Um jogo sem oficiais de mesa não acontece. Então, todos temos uma importância fundamental quando hacemos um trabalho de arbitragem de baloncesto. Acabo de trazer para vocês 5 características de que nenhuma pessoa gosta de trabalhar junto. A primeira característica é aquele chico que se queja injustamente todo o tempo. Se passa o dia quejándose por algo que está haciendo ou lamentando da vida difícil que leva em trabalho. Para este chico nada é bueno. Quando trazemos para a arbitragem, decimos que o chico diz envie o informe de reembolso com os dados incorretos, pero a todo momento queres que corrija. Eu hago coisas erradas, pero não quero ser corrigido por nenhuma pessoa. Todo el momento está se quejando de algo que tem que fazer. Eu tenho que mirar o vídeo, pero não ganho para isso. Não vou mirar o vídeo. Outra característica é o perezoso. O perezoso é aquele empregado que se enrola para entregar as tarefas e que sempre inventa uma excusa para não cumprir os prazos. A todo momento está inventando uma excusa. Como o árbitro se pode dizer que na próxima temporada vou mirar todos meus jogos, pero a próxima temporada nunca chegou. Porque nunca mira seus jogos, nunca hace seu próprio feedback, nunca é um autocrítico, não entrega os relatórios ou os documentos em prazo, nada. O terceiro é aquele que não está satisfeito com o salário. É basicamente a mesma personalidade da primeira característica, pero a reclamação deste árbitro, desta pessoa, está relacionado diretamente com o salário. Não me intentaré demasiado, porque o árbitro é que ganha mais no jogo. Eu não vou fazer meu trabalho, que eu estou nominado, porque uma outra pessoa recebe mais do que eu. Ok? Não ganho para fazer estas atividades. Quando lo hago. Então, a todo momento, mesmo concordando no início do campeonato que irá receber cerca de $50 por jogo, quando se cerra o jogo, se reclama do salário que recebeu. Outra característica é rebelde. Este tipo de pessoa não aceita comentários e não respeita ordens e recomendações do líder. Por general, ele atua assim porque ou puseram uma outra pessoa em uma posição general que esperava ocupar, ou porque trabalhou em outro lugar e estava acostumado a ter uma maior independência. Esta pessoa não gosta este árbitro não gosta de receber feedbacks.
não gosta de que lhe digam que cometeu um erro. E se torna rebelde em meio ao grupo. E por último, el psicópata corporativo. Esta persona, él miente, le atribuye un trabajo que es de tu responsabilidad a los demás, difunde mentiras, cotilla con frecuencia y humilla a sus colegas sin sentir la mínima culpa. Entonces son 5 características, tanto que en medio empresarial, quanto en el medio de arbitraje, cuando trazemos para nuestra realidad, las personas no gustan de trabajar juntos. No hay como hacer un buen trabajo en equipo, que es importante para el arbitraje, con personas con estas características. Pero le traigo la pregunta, ¿hay un perfil ideal para árbitros? Yo creo que no hay un perfil ideal para árbitros. Yo creo que hay características importantes que un árbitro debe tener para conseguir ter una boa evolución en su carrera, para lograr algunos espacios más desejados por otras personas y para también se destacar perante otras personas en un grupo arbitral. Yo comparo la característica de un árbitro, que yo creo que hay características ideales para el árbitro, con la planificación y la construcción de una casa. Cuando yo pienso en la planificación de una casa y pienso en la construcción de un árbitro, yo comprendo que hay algunas estrategias para se empezar a construir una casa y hay algunas estrategias para se comenzar para se empezar a construir un árbitro de responsabilidad, de respeto. El inicio, cuando hablamos de una casa, nosotros compramos la tierra, planeamos la casa, después comenzamos a construir su edificio para apoyar toda la estructura. Normalmente, para construir un confort, siempre tenemos 4 pilares de apoyo. Cuando yo voy a pensar en una casa con una sola habitación, un solo cuarto, como se dice, un solo confort, yo necesito de 4 pilares. ¿Cuáles son esos 4 pilares en mi visión? El primer pilar son los valores éticos y morales, la preparación física, la preparación teórica y la preparación psicológica. Estos son 4 pilares de apoyo para la planificación de una casa, para la planificación de un edificio. Estos son los 4 pilares ideales para planificación de un árbitro. ¿Por qué? Cuando hablamos de valores éticos y morales, ya estamos diciendo sobre los conceptos que adquirimos a lo largo de nuestra vida en función de las enseñanzas que recibimos de nuestros padres y de la comunidad en que estamos. Estos conceptos guían nuestra forma de ver el mundo y actuar en sociedad, determinan nuestro carácter y nuestras virtudes y nos imponen límites a nuestro comportamiento en equipo. Cuando hablamos de valores éticos y morales para el árbitro, decimos que el árbitro necesita tener integridad, necesita tener humildad, necesita trabajar con ética, con respeto al próximo, con respeto a mis compañeros de arbitraje, con respeto a los jugadores, respecto a los entrenadores. El árbitro tiene que tener disciplina, tiene que saber trabajar con espíritu de cooperación. Yo sé que en el arbitraje hay mucha competición, lo que es importante, porque si hay una competición saludable, es importante para que las personas mejoren sus calidades. Pero cuando yo estoy en la cancha, tengo que saber trabajar cooperando con mis compañeros.
algo muito importante en los valores éticos y morales para ser un árbitro es la imparcialidad. Yo tengo que ser un juez con imparcialidad. Solo aplicar las reglas y reglamentos y decir para los jugadores, hasta este punto usted puede venir porque es permitido por las reglas. A partir de este punto, usted no puede pasar porque no es permitido por las reglas. Y de esta misma manera, yo tengo que hacer con el equipo A y el equipo B. Por eso, uno de los principales valores éticos del árbitro es la imparcialidad. En relación a preparación física, que ese aspecto físico es un componente fundamental que debe desarrollar una persona para poder realizar algún tipo de actividad que se requiere esfuerzo. Cuando hablamos de preparación física para el árbitro, todos están cientes que es importante porque en todas las federaciones, en todas las competencias, hay una prueba física para hacer. Si yo no estoy aprobado en la prueba física, yo no puedo pitar. Yo no estoy apto a pitar en aquella competencia. Entonces, la primera situación es rendimiento físico para hacer las pruebas físicas, FIBA Fitness Test, Yo-Yo Test o cualquier otro. Yo tengo que tener rendimiento físico para correr en la cancha, dando los sprints durante un contraataque, una salida rápida. Yo tengo que tener rendimiento físico para poder me posicionar correctamente en la mecánica de 3 personas. Yo tengo que tener este rendimiento físico para conseguir me posicionar correctamente en mi área de responsabilidad primaria y me movimentar haciendo las rotaciones y me posicionando de manera correcta, estando siempre mirando la jugada. El rendimiento físico con la preparación física está directamente ligada a postura e imagen. Y cuando digo de postura e imagen, no estoy hablando solo de postura e imagen dentro de la cancha, y también cómo yo me presento en el gimnasio, cómo yo me presento como persona, cómo yo estoy vestido cuando llego a un gimnasio, cómo yo estoy vestido, cómo es estoy vestido mi uniforme dentro de la cancha, cómo yo me posiciono, mis brazos, mi columna, mi cuerpo, yo estoy erecto dentro de la cancha o no. La expresión corporal y los señales base de las reglas es un tipo de diálogo no verbal que se basa en gestos, posturas y movimientos faciales. Cómo yo consigo dominar espacios dentro de la cancha sin necesitar que yo hable nada o que yo pite para llamar la atención para mí. Solamente con mi presencia yo consigo interromper una discusión entre atletas, entre jugadores, yo consigo interromper una discusión entre entrenadores, solamente con mi postura, mi expresión corporal, cómo yo me posiciono en una situación de briga, de discusiones o solo una situación de yo pitei y necesito ir hasta la mesa de control para hacer una señalización para la mesa de control de lo que se ocurrió. Y por último, la preparación física está directamente ligada a la función cognitiva que es responsable por las tomas de decisiones. Es muy importante y todos sabemos que cuanto más preparado físicamente nosotros estamos, nuestro raciocinio, nuestra esfera psicológica está más, hace un procesamiento cognitivo más rápido. Entonces yo empiezo el juego, lo primero, cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto, yo estoy bien, estoy corriendo, estoy me posicionando bien, no tengo problemas de
de cansancio, de desgaste físico, pero hay un cuarto periodo, el placar está cerrado, yo tengo los equipos 70 puntos, 70 puntos, menos de 2 minutos, los jugadores están corriendo mucho porque tienen ganas para vencer, para ganar el juego. Y como yo voy a estar cansado y voy a raciocinar en esta situación. Entonces, si yo estoy físicamente cansado, la oxigenación de mi cerebro es más lenta y no voy a conseguir tener una toma de decisiones correcta y rápida, como exige en baloncesto. Entonces, la preparación física no es solo para mirar, como aquel árbitro tiene un cuerpo bonito, tiene una postura bonita. Y sí, necesariamente para que yo pueda tener la condición de toma de decisiones mejor en cualquier momento del partido. La preparación teórica. La preparación teórica, yo incluyo acá la preparación técnica y preparación táctica. ¿Qué es la preparación teórica para mí? En primer lugar, un árbitro necesita saber las reglas y regulaciones en la punta de la lengua. Tienes que saber todas las reglas. Hay un dominio total de reglas y regulaciones. Porque las regulaciones cambian de campeonato para campeonato. Ok, yo consigo saber todas las reglas de baloncesto. Yo tengo que memorizar las reglas y memorizar las posiciones de la mecánica de arbitraje. Entonces yo sé, ok, yo estudié mucho las reglas de la mecánica de arbitraje. Cuando yo voy a la cancha, yo tengo segundos para mirar una situación, mirar si hay un contacto, decidir si este contacto es faltoso o no faltoso, sancionar o no sancionar. Ok, ya tengo la memorización de las reglas y regulaciones. Yo tengo que conocer el juego, tengo que tener conocimiento del juego. El conocimiento del juego está directamente ligado a los tipos de sistemas ofensivos, sistemas defensivos, las jugadas de poste, las jugadas de acto de lanzamiento, las jugadas de cortina. Yo tengo que entender o que es un juego de baloncesto. ¿Cuál es el objetivo del juego de baloncesto? ¿Cuál es el objetivo del espíritu e intención de las reglas de baloncesto? Y todo eso yo estoy memorizando. ¿Por qué? Yo estou falando de preparação técnica, tática e teórica. Por que eu coloquei acá leitura e interpretação de texto? Porque se o árbitro não tem uma boa leitura e interpretação de texto, ele não vai conseguir entender, compreender o que as regras lhe dizem. Porque eu tenho as regras e as interpretações de las reglas. Tenho dois instrumentos hoje para estudar. Se eu não consigo ler de maneira correta, com as pontuações corretas, se eu não consigo, depois de ler um texto, contar para mim mesmo a história que acabei de ler, eu não vou conseguir compreender o que as regras estão me dizendo. Então, é muito importante que o árbitro lea mucho, sea las reglas, sea un texto de la internet, sea un libro, pero lectura e interpretación de texto es muy importante. La memorización de todas las reglas, mecánica, conocimiento, la lectura e interpretación de texto van a hacer una ligación directa con mi comunicación. Si yo leo mucho textos diferentes,
yo voy a tener una comunicación clara y una comunicación objetiva. Y la comunicación clara y objetiva es muy importante dentro de la cancha porque hay mucho barullo, muchos ruidos dentro de la cancha. Y yo tengo que me comunicar de manera corta, manera clara, pequeña. Si yo leo, estoy baseada en las reglas, en conocimiento del juego, yo consigo argumentar mejor las decisiones que yo tomé, que tuve en la cancha, con mis compañeros, con los jugadores o con los entrenadores. Pero yo voy a conseguir explicar o argumentar o por qué yo pitei o no pitei un foul. Yo pitei o no pitei una violación. Juntando todo esto también, yo tengo la capacidad de argumentación, la comunicación clara, la memorización, interpretación de texto, lectura e interpretación de texto, el conocimiento del juego, la mecánica de arbitraje, las reglas y regulaciones. Yo tengo un racionamiento rápido y una orden secuencial lógica. Porque cuando yo estoy en la cancha, yo tengo que mirar lo que está aconteciendo, si hay un contacto. Cuando yo mirei que hay un contacto, yo tengo que enviar una información para mi cerebro y procesar. Hay un contacto. Este contacto causó una ventaja o desventaja. Si causó una desventaja, es un contacto faltoso. Yo tengo que pitar. Pero, ¿o que yo tengo que pitar? Faltas que hay contacto en baloncesto son faltas personales, antideportivas y descalificantes. Yo tengo que pensar y procesar. Hay un contacto, causó desventaja, es un contacto para falta personal, estaba en acto de arremeso, son dos lances. Pero cuando estamos en la cancha y miramos la jugada, yo tengo que mirar y decidir. Mirar y decidir. Entonces, el razonamiento rápido y lógico en una orden secuencial cronológica es muy importante para que la decisión y las penalidades sean comunicadas para la mesa de control de forma correcta. La grande magia del árbitro, de buen árbitro, es transformar toda esta teoría adquirida en aplicabilidad práctica dentro de la cancha. Y esto es el diferencial de muchos oficiales. Conseguir pegar toda la parte teórica, porque yo puedo conocer mucho bien las reglas, pero cuando estoy dentro de la cancha, no consigo pitar, no consigo tener actitud, no consigo tener el control de mis actividades, de mis decisiones y el control del juego. Entonces, la gran magia el diferencial de un buen árbitro es conseguir pegar la parte de preparación teórica y aplicar en la cancha. Saber cuándo debes pitar o cuándo no debes pitar. Saber cuándo hay que aplicar un principio de ventaja o desventaja. Saber cuándo debe hablar haciendo una advertencia o no. O cuándo debes pitar un foul técnico o un foul descalificante. Entonces, tenemos que hacer una magia para que todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo a lo largo de mi vida pueda ser implantado dentro de la práctica, dentro de la cancha. El cuarto pilar, tan importante cuanto los otros, es la preparación psicológica, que así como la preparación física, técnica y táctica, necesita de una periodización y una capacitación. Yo traje algunas situaciones, algunos ejemplos de preparación psicológica que es importante. Cuando hablamos de autorresponsabilidad, es muy importante que el árbitro consiga se responsabilizar por sus actitudes. Cuando le preguntan por qué no pitaste un foul para un líder, por qué no pitaste un foul, y él responde,
que não era sua área de responsabilidade primária, ele está transferindo sua responsabilidade para outra pessoa. Não consegue mirar que a autorresponsabilidade é muito importante para um árbitro e faz parte do processo de formação de um árbitro. Quando falamos de ansiedade, a ansiedade é muito boa para que uma pessoa se torne alerta todo o tempo. Pero se eu tenho um nível de ansiedade muito elevado, esta ansiedade pode me atrapalhar em minhas decisões e fazer com que eu cometa erros de interpretação das jogadas. Sabemos que o árbitro necessita ter foco. Então, falamos de atenção e concentração. Eu tenho que ter atenção, concentração, foco. E todas essas palavras, essas ações são parte de uma preparação psicológica. Se o árbitro não tiver uma alta, boa estima e uma autoaceptação boa, vai entrar na cancha e sempre que tomar uma decisão, vai pensar consigo mesmo, eu não tenho capacidade para isso. Porque, o que eu estou fazendo acá? Eu não tenho capacidade para isto. A qualidade de mi arbitraje não está em la mesma proporção da qualidade dos jogadores. Eu não deveria estar aqui. E isto é um processo que vai atrapalhando tu desenvolvimento, tanto dentro da cancha quanto fora da cancha. Quando falamos de controle emocional, a primeira coisa que falamos é sobre autocontrole. É muito importante que o árbitro se conheça muito bem e conheça suas qualidades e seus defeitos. Quando falamos de controle do jogo ou controle emocional de jogadores e treinadores, temos que lembrar que antes de controlar a outra pessoa, eu tenho que me controlar. Então, eu tenho que ter um autocontrole muito grande, um autoconhecimento muito grande, para conseguir lidar com todas as situações emocionais que envolvem um jogo. Como eu vou lidar com meu erro? Eu cometi um erro e por 2 minutos saí do jogo, minha cabeça está pensando em outras coisas, eu não consigo me concentrar no jogo. Eu que tenho que fazer? Eu tenho que me conhecer para fazer com que o processo de volver ao jogo depois de cometer um erro seja mais rápido. A preparação psicológica também está ligada diretamente a situações de estresse e burnout. Burnout é uma síndrome de desgaste que pode levar um profissional a abandonar tu carreira arbitral ou qualquer outra profissão. É nível muito mais forte que estresse. Há uma pequena relação, pero são situações diferentes. E também falamos sobre a motivação, a toma de decisões e muitas outras coisas acá. O que eu digo sobre a preparação psicológica? Algumas federações, alguns departamentos regionais estão começando a trabalhar com um psicólogo como um profissional que ajuda, porque generalmente nos cursos de formação de oficiais, nós pensamos solamente nas formações do pilar físico e teórico. Não pensamos em uma preparação psicológica, pero todo momento dentro da cancha e fora da cancha para lidar com a expectativa de uma nominação e a frustração de não ter a nominação ou de não ser nominado ao jogo que eu desejava. Então, a preparação psicológica é muito importante, seja com psicólogo, seja com coaching, com mentoring, eu sendo autodidata, pero é importante que todos paramos um momento e miramos com mais carinho
para la preparación psicológica de un árbitro. Yo hablé para ustedes sobre los 4 pilares que son, para mí, son base de la concepción de un árbitro, pero para que la construcción de un árbitro sea completa, yo tengo que construir el techo de la casa. Si yo estoy hablando de techo, yo tengo que construir el techo de la casa. Si yo tengo los pilares fortalecidos y yo tengo un techo construido, yo tengo un árbitro ideal, la característica ideal de um árbitro. E o que eu poderia colocar em este techo del árbitro? Atitude, características como atitude dentro da cancha, o árbitro ser autocrítico, conseguir fazer feedbacks positivos e receber feedbacks positivos. Positivos, quando digo, são feedbacks construtivos. Mesmo que o instrutor ou o coordenador diga que o árbitro errou, cometeu um erro, tienes que dizer que cometeu um erro e como pode, e tenham que pensar juntos como podem melhorar para o próximo jogo. Pero tiene que haver a necessidade de eu conseguir ser autocrítica comigo mesmo e eu ter a capacidade de receber feedbacks de outras pessoas. Este techo tiene características como buenas decisiones, control del juego, coraje, criterios y consistencia. Hay que tener consistencia dentro de la cancha por el trío de arbitraje para que las situaciones disciplinares puedan ser controladas también. Este árbitro tiene que tener dedicación y responsabilidad, tiene que tratar a las personas que trabajan con ellos con educación y respeto, tiene que tener feeling y conocimiento del juego, imparcialidad total, liderazgo. Muchas veces tenemos dentro de la cancha perfis de liderazgo diferentes. No es malo eso. Ellos se complementan, pero yo no puedo entrar en la cancha y tener que esperar que todas las otras personas me digan o que yo tengo que hacer. Yo tengo que tener actitud y al mismo tiempo liderazgo para tomar la actitud. Este árbitro necesita tener postura, saber mecánica de 3 personas, tem que tener calidad de decisiones técnicas, tiene que ser mucho resiliente, mucho resiliente, dentro de la cancha y fuera de la cancha. Tem que saber resolver problemas e não permitir que hagan más problemas dentro de la cancha. Tienes que demostrar seguridad para las personas que están envolvidas o no están envolvidas en el partido, en el juego. Tienes que saber trabajar en equipo. Yo dije atrás que es muy importante que haya una competitividad, pero una competitividad con ética. Cuando yo estoy dentro de la cancha, yo no tengo que tener competitividad, yo tengo que tener cooperatividad, tengo que saber trabajar en equipo, tengo que saber confiar en mi compañero. Pero para que yo confíe en mi compañero precisa trabajar también. Porque si yo veo que mi compañero cometió un error, cometió 2 errores, cometió 3 errores, ¿cómo yo voy a conseguir trabajar en equipo siendo que mi compañero no me pasa confianza? Entre otras muchas cosas acá, es la formación base de un árbitro. Entonces, cuando voy a preguntar nuevamente, ¿hay un perfil ideal para árbitro? No, no hay un perfil ideal para árbitro. No encontré en ningún libro, en ningún artículo científico y ni con la práctica, la vivencia que tuve en el arbitraje de hoy, no encontré en ningún lugar que dice que hay un perfil ideal para árbitro, pero hay características importantes que fortalecen el árbitro, que construyen la carrera, la persona, la personalidad del árbitro. Pues bien, cuando empecé la charla, yo dije
que yo hacía una pregunta que o que el coordenador espera de un árbitro. Ahora, con el pasar de las pantallas, yo expliqué para usted o que el coordenador espera de un árbitro. Agora, pregunto para ustedes, para que pensem. O que usted, como árbitro, entrega al coordenador de arbitraje? O que usted, como proveedor de servicios, tem entregado en todos los juegos, independiente si es un juego U12 o U13 femenino, masculino, o un juego de la liga principal masculina o la liga principal femenina? O que usted, como árbitro, está entregando para tu coordenador de arbitraje? ¿Es realmente o que el coordenador de arbitraje o que la institución desea? Tenemos que entender o tenemos que destacar que la base del árbitro es la misma en cualquier parte del mundo, ¿ok? El conocimiento teórico, práctico, físico, la preparación psicológica, los valores de imparcialidad, respeto, son muy importantes. Las únicas cosas que tenemos que entender es que hay diferencias muchas veces de una institución para otra institución en relación a una institución gosta que den falta técnico para disciplina, para controlar el juego. La otra institución no le gusta mucho faltas técnicas. Entonces, tenemos que entender qué competencia estamos trabajando, con qué director, con qué coordinador, con qué instructor estamos trabajando, para que siempre el trabajo del árbitro, el producto que el árbitro entregue para el coordinador, sea lo mismo producto que el coordinador de arbitraje quiera recibir. Hay que tener una sinergia entre estos dos productos para que el final del juego, el mejor producto del árbitro fue entregue para el mejor producto comprado por la institución o comprado por el coordinador. Pero independiente de competencia, independiente de naipe, independiente de edad, yo tengo que comprender que yo como árbitro tengo que entregar mi mejor producto siempre. ¿O qué es mi mejor producto? Mi mejor producto es mi arbitraje. Yo soy mi empresa, yo soy mi propio servicio y yo tengo siempre que empezar en la cancha, entrar en la cancha, empezar el juego con el pensamiento que yo voy a hacer mi mejor partido hoy. Yo voy a hacer mi mejor partido hoy. Yo voy a correr en todo el contraataque, voy a hacer sprints en todos los contraataques, voy a hacer la mecánica de arbitraje, voy a tener control psicológico de mí mismo, voy a tener autocontrol, voy a compartir y a cooperar con mis compañeros para que al final del juego yo consiga salir con la sensación de yo entregué mi mejor para las personas que me contrataron. Porque si yo no entrego mi mejor trabajo, al final del partido, la institución que me contrata no va a contratar más mi trabajo. Va a cambiar de persona y va a contratar el trabajo de otra persona. Entonces, siempre, independiente de la condición que tenemos que entregar nuestro mejor siempre. Bueno, para finalizar, yo traigo una mensaje para ustedes, que a los otros doy el derecho de ser como son. A mí doy el deber de ser cada día mejor. Entonces, yo finalizo esta charla diciendo la misma cosa que dije en las 20 pantallas pasadas. Siempre, en cualquier situación, sea en tu vida personal, sea en tu vida profesional, siempre haga tu mejor, sea tu mejor amigo, tu mejor marido, tu mejor namorado, tu mejor empleado, tu mejor jefe.
mejor árbitro, el mejor oficial de mesa, sea el mejor siempre. Ok, Flavia, gracias. Listo. A ver si van a hacer alguna consulta, por favor. ¿Consiguieron comprender mi brasileño? Sí, se comprendió muy bien. A ver, Jonathan. Jonathan respondió que compreendeu mi brasileño. Ah, eso comprendió, ¿no? ¿Qué quiere hablar? ¿Alguien alguna consulta? ¿Preguntas? Vamos, Víctor, Jorge. Yo para... Flavia, buenas noches. Saludos, Víctor. Buenas noches. Víctor. Bueno, básicamente la metodología que utilizaste tú estuvo claro. Y como nosotros siempre mencionamos que trabajamos desde etapas inferiores, en etapas U12, U13, básicamente uno lo que busca es los valores éticos que tú mencionabas. Aparte de eso, la preparación física, técnica y psicológica, básicamente son los fundamentales de las características que queremos ver. Tú bien lo mencionabas y bien lo acotabas, que en el básquet la situación es solo lo mismo, lo que cambia solo es el nivel y el entorno. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando con los jóvenes, tenemos la obligación de comenzar a trabajar ellos. Por ejemplo, yo lo que más busco en los árbitros jóvenes es los valores, la ética y la moral, ¿sí? Porque lo demás se puede ir construyendo, pero si yo noto en un joven ya el carácter, la fuerza, la motivación de estar en la cancha, para mí eso me ayuda a seguir motivándolo, a seguir trabajando él por un sueño, que en nuestro caso es comenzar a pitar ligas superiores, ¿sí? Para mí, Flavia, estuvo muy clara la charla, te felicito, excelente, paso a paso los 4 pilares y además de eso los puntos que detallabas, que cada árbitro tiene que tener hoy por hoy esas características si quiere proyectarse a un nivel más alto. Por mi parte, Flavia, te agradezco, muchas gracias por la charla. Concordo con usted, Víctor. Obrigado, gracias por tu participación. Es esto mismo, cuando estamos trabajando con árbitros más jóvenes, nosotros, no sé la palabra, calma. Nosotros necesitamos tener que el árbitro joven tenga características adecuadas a su edad. Los valores éticos y morales son la base de concepción del ser humano desde la infancia. Entonces, yo creo que eso es lo más difícil de trabajarmos como coordinadores o como árbitros amigos también, porque ya está, es de la personalidad del árbitro, de la persona. Si yo no tengo carácter, yo no voy a tener carácter nunca. Yo crecí aprendiendo que no tener carácter es correcto. Entonces no voy a conseguir cambiar mis valores. Yo creo que ese es el pilar más difícil de ser trabajado. Cabe a los coordinadores y los directores identificar eso lo más rápido posible, porque si no hay como esta persona hacer parte de un grupo, esta persona tiene que ser gentilmente retirada del grupo para que las otras personas que tienen valores próximos a que un juez necesita tener, de carácter, ética, imparcialidad, respeto, educación, no sean contaminadas por esta situación. Pero concordo con ustedes, cuanto más van logrando lugares, éxitos y otras competencias mayores dentro de nuestro país, nosotros vamos cobrando más de esas personas. Ahora usted tiene que tener liderazgo. Ok, pasó para paso 2, tiene que tener liderazgo. Ahora tiene que tener control del juego. Ahora tiene que tener actitud. Es paso a paso, pero son bien importantes, sí, para cualquier fase del árbitro. Gracias. Okay, a ti, Flavia, gracias. Básicamente lo que tú mencionabas, para mí, por ejemplo,
como tomabas la analogía de la casa, para mí básicamente los valores y la ética viene siendo el terreno donde nosotros vamos a construir sobre ese terreno los pilares y la casa, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que tener ahora jóvenes que se sientan líderes en la cancha, un liderazgo en conjunto, un liderazgo de compañerismo, saber que son un equipo en la cancha y saber que están ahí para hacer un buen trabajo ellos. Com certeza. Gracias, Flavia. Gracias. Ok, Flavia, tenemos una consulta de Luz Espinosa, de Lucy. Dice, cuando un trabajo en cancha merece oportunamente su intervención, ¿cómo lo hace con los árbitros o cómo se dirige cuando los errores son muy recurrentes? Eu, como coordenadora de arbitragem, ela pergunta, certo? Como Sí. eu me dirijo a los árbitros quando os errores são recorrentes? Así es, correcto. Eu vou falar como eu hago em la Liga Nacional, que é NBB. Acá nosotros, en la última competencia, tenemos todos los juegos transmitidos por la televisión o la internet, pero todos los juegos transmitidos. Y nosotros conseguimos hacer videoclips online durante el juego. Yo estaba trabajando con más 2 asistentes y todos los días teníamos juego y hacíamos los videoclips. Los árbitros recibían 15 minutos después del juego cerrado, todos los videoclips en email, y me hacían una llamada por teléfono para hacer los feedbacks, ¿ok? En primer momento, yo les decía los feedbacks sobre los lances de los videoclips del juego, que yo, en mi opinión, tenía sido bueno y no bueno. Solicitaba que miraban el vídeos y después, si necesitasen, nos llamaban nuevamente. Quando eu entendo que um árbitro está cometendo muitos erros similares, eu hago uma chamada de vídeo ou uma chamada de telefone e solicito uma charla para tentar compreender qual é a dificuldade deste árbitro nesta situação. Se eu tento duas, estou percebendo que os erros só aumentam, este árbitro não recebe nominações. Como eu expliquei para vocês, os árbitros são um produto, entregam um produto, e o produto é a arbitragem. Se eu tenho um árbitro que não entrega uma arbitragem como esperada pelo jogo, há outro que vai entregar. Então, esse árbitro vai perder uma nominação porque outro árbitro vai ser nominado em seu lugar. Nós, em muitos momentos, tentamos fazer feedbacks com videoclips, porque só falando muitas vezes não é possível compreender o que esperamos de um árbitro. Pero se falamos uma, duas, três, mostramos videoclips e não há solução por parte deste árbitro, cambio de las atitudes, tenemos que cambiar el árbitro por un tiempo. Okay. Samantha. Sí, buenas noches. Un gusto, Flavia. Me encantó mucho tu exposición. Quería preguntar acerca de qué falencias o qué problemas recurrentes se han presentado ante usted como coordinadora de un arbitraje. Y de paso, pues sería bueno saber acerca de una experiencia con árbitros nuevos para poder ellos seguir adelante. Primero, buenas noches, Samantha. Un gusto, muchas gracias por la pregunta. La primera pregunta me dice, ¿o qué es más recurrente de errores? Yo creo que yo hablé hasta 2 horas atrás una live en Instagram y me hicieron la misma pregunta. Y les respondí que hay yo creo que la consistencia dentro de la cancha, mas la consistencia en el sentido de cómo yo puedo hacer que los 3 árbitros miren
sientan, tengan el feeling del juego y miren las jugadas del juego de la misma manera. Yo creo que eso es muy difícil tener el mismo sentimiento por el juego y también la misma temperatura disciplinar. Un ejemplo, yo puedo tener más paciencia para escuchar las reclamaciones de un entrenador. Pero yo estoy pitando con Víctor y Víctor no tiene paciencia ninguna. La primera reclamación de Víctor da un foul técnico. Acá yo creo que lo más difícil es nominar un trío de arbitraje con los mismos conceptos de disciplina y conceptos técnicos dentro de la cancha. Porque o que veo de problema como esto es la posición. Cuando yo estoy de seguidor, yo miro el juego de una manera. Cuando yo estoy de líder, miro de otra. Cuando yo estoy de central, miro de otra. Entonces yo puedo cometer errores por pensar que estoy correcto, estoy cierto, estoy listo, pero no estoy. Entonces la consistencia es el límite de la tolerancia de nivel disciplinar. Yo creo que es peor. Ahora preciso que tú preguntes nuevamente sobre los árbitros jóvenes, por favor. La segunda pregunta. Sí, bueno, querría saber alguna experiencia dentro de, bueno, como usted como coordinadora de arbitraje, ¿cómo ha sido tratar con árbitros nuevos para su proceso? Ok. El árbitro joven acá, nosotros tenemos una competencia U22, U20 o U22, depende del año. Y nosotros tenemos 3, 4 juegos por día. Y hay un orientador, un instructor de arbitraje que fica en la cancha junto con ellos. Las cobranzas de responsabilidad son proporcionales para el árbitro joven. Entonces, hay una cobranza proporcional al conocimiento de aquel árbitro en aquella situación. Pero ellos tienen que estar en la cancha todos los juegos, mirar sus propios juegos, hacer 5 videoclips de sus juegos para la charla final. Entonces, al final del día, hacemos una charla final. Generalmente yo tengo un instructor y yo estoy en la cancha, pero no estoy haciendo evaluaciones completas del juego, pero tengo charlas individuales con los árbitros para desenvolver tus habilidades más. Yo penso, identifico que un árbitro no está teniendo mucha actitud. Como es un campeonato de desarrollo para jóvenes, tanto para jugadores quanto árbitros, tenemos una cobranza proporcional con ellos. Algunos de ellos están en la Liga Nacional, en LBB, la principal liga. Hay una cobranza un poco mayor porque hay un investimento financiero en la principal liga mucho mayor. Entonces, hay una cobranza mayor, pero con los jóvenes, yo creo que hay una mentalidad diferente de los árbitros más experientes y son más abiertos a feedbacks, son más abiertos a se autoevaluar, son más abiertos a estudiar más su propio juego después del juego, se preparar para entrar al juego. Entonces yo creo que es más fácil el proceso con el joven que ya viene una otra cultura de que es un profesional de arbitraje y tienes que entregar siempre tu mejor trabajo. Tienes una otra mentalidad acá. ¿Le respondí tu pregunta o no? Sí, sí, gracias. Ok, Luis. Gracias, Otilio. Flavia, un gran abrazo, un gran saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Un gusto Luis? saludarte. Solamente quería hacer acotación de un tema que tú hablaste sobre el trabajo del equipo arbitral. Sí, muy importante, porque si un árbitro tiene éxito, tienen éxito todos. Si uno fracasa, fracasamos todos. Sí. Solamente acotar de que el equipo arbitral muchas veces o siempre
comprende inclusive los miembros de la mesa de control, el comisionado, e inclusive muchas veces hasta la gente de limpieza entra en ese equipo arbitral. Porque si uno de ellos falla, hay problemas en el juego, hay demora en el juego, qué sé yo. Entonces fue muy importante el tema que tú hablaste, pues, y solo esa acotación la quería hacer, Flavia, y un gran abrazo y felicitaciones. Muchas gracias. Gran abraço, Luiz. É muito importante o que tu disse, que é importante mesmo que todas as pessoas que são envolvidas no partido são parte da equipe arbitral. Acá em Brasil, eu empecé em 2011, não havia a obrigatoriedade de fazer uma charla pré-partido entre árbitros. Não havia a obrigatoriedade. Eu coloquei uma regulação. Há obrigatoriedade de fazer pré-partido entre árbitros. Há obrigatoriedade de fazer pré-partido entre árbitros e oficiais de mesa. Houve uma resistência muito grande acá em Brasil, muito grande, porque os oficiais de mesa não queriam participar da charla pré-partido, os árbitros não queriam fazer a charla pré-partido entre os árbitros. Ok, passa ano, 1 ano, 2 anos, 3 anos, colocamos a charla pós-partido. Ou seja, teríamos a charla pré-partido e pós-partido entre árbitros e oficiais de mesa. Os oficiais de mesa cerravam a partido e iam embora. Tchau, não quero ficar acá. No ano seguinte, colocamos a obrigatoriedade de pré-partido e pós-partido ter árbitros, oficiais de mesa, oficiais de estatístico e operadores de instant replay. Então, todos acá têm que participar de pré-partido e pós-partido. Agora, todos dizem que é muito importante participar da charla pré-partido e pós-partido. Hablamos da equipe arbitral como esto, mas se a equipe de limpeza, o comissário que acá é um representante, não ter preparado toda a cancha, o ginásio, antes do partido começar, não há trabalho. Com certeza. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. Gracias a usted. Ok, Paulo. Ok. Buenas noches y felicitaciones por la charla, está muy buena. Bueno, mi pregunta va así. ¿Tú cómo evalúas el desempeño de los árbitros? Y si tú no los evalúas, ¿quién lo hace? Pero ¿cómo lo hacen? Quiero saber cómo evalúan el desempeño de los árbitros. Okay. Yo no sé quién habló, pero gracias, buenas noches. Bom, acá, tudo que eu estou falando com vocês foi em relação à nossa última temporada, 2019-2020, ok? Eu sou coordenadora e eu tinha 2 assistentes comigo. Nós que hacíamos todos os videoclips e as avaliações de los juegos de los árbitros. Então, editávamos videoclips sobre coisas buenas decisões e malas decisões. Hacíamos um vídeo compacto, enviábamos para eles. En dia seguinte, quando chegamos à oficina, nós nos escrevíamos em uma pantalla de Excel todos os erros, todas as jogadas de erros dos árbitros em aquela situação e les dávamos conceito sobre sua atuação. O conceito é ótimo, bueno. O que é ótimo? Ótimo é todas suas decisões não tiveram influência em partido. É ótimo. Então, colocava conceito ótimo e dava uma color verde. Bueno, tinha erros em partido, pero os erros que cometeu não tinha interferência direta em partido. Por exemplo, não pitou uma caminhada em primeiro quarto. Pitou uma bola invertida, um lateral invertido em terceiro quarto com 2 jogadores disputando a pelota. Só era possível mirar por o replay de vídeo.
Entonces, cometeu cometeu um erro de mecânica de arbitragem. Cometeu errores, mas os errores não tiveram interferência direta em el partido. É bueno. Aí teríamos uma outra situação que era os errores, cometeu mais errores e tinham uma certa interferência ruim no partido, não tiveram boa qualidade técnica, era ruim, um terceiro item que já não era bueno. E por último, quando o erro era erro de aplicação de regras, alguma coisa muito decisiva no final do partido. Eu creio, sei lá, um foul claro no final do partido e não pitaste, algo assim, era péssimo. Estes conceitos nós transformávamos em notas depois, notas valores, e hacíamos uma ordem del primeiro para o 40º árbitro acá em Brasil. Então, todos recibiam o feedback do partido, pero não recebiam a ordem que estavam avaliados por nós. Para que eu utilizo esta avaliação? Eu empeço a temporada com cerca de 40 árbitros, 40, 45, 35, pero para os playoffs de oitavas, quartas, semifinales e finales, eu vou com 20, 22, 25 árbitros. Então, essa avaliação é importante para que os 20 primeiros passem a los playoffs. Só eles pitam. E conforme vai passando os playoffs, nós vamos cortando os árbitros. Quando eu chego à final, só tenho 9. Só trabalho com 9 árbitros na final, que é melhor de 5 partidos. Ok. Jonathan. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Buenas noches a todos y buenas noches, Flavio. Muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Le mando saludos desde Argentina. Le quería preguntar, yo sé que no tiene mucho que ver con el tema de la charla de hoy, pero me da curiosidad más o menos siempre que escucho hablar a los coordinadores, saben mucho de arbitraje y me gustaría saber cómo se hace, o sea, cómo termina, por ejemplo, usted siendo coordinadora, digamos. Si había empezado como árbitro, cómo ha empezado. Muchas gracias. Como que eu passei de árbitra para coordenadora? Claro, o sea, no sé si usted fue árbitro o no, y me gustaría saber. Sí. Bueno. Sí. Bueno, no sé si nos podía contar algo más o menos. Sí, puedo. Muchas gracias. Eu empecé como árbitra a los 17 anos, quando eu empecé na universidade de educação física. E comecei a pitar para ganhar dinheiro ao final de semana. Fontana, eu conheci Geraldo Fontana, creio que todos conhecem, em 2003. Eu era coordenador de arbitragem em Brasil, da Confederação Brasileira. Me deu a oportunidade para apitar alguns campeonatos de base acá em Brasil, em 2003, 2004. Eu pitei em 2004, ainda era uma árbitra acá regional. Eu só pitava dentro de meu departamento. Depois fui a árbitra nacional em 2007. 2008 eu pitei a final do campeonato de primeira liga masculina em Brasil. 2008 eu passei a árbitra internacional em Montevideo. Tinha 26 para 27 anos. Eu pitei NBB, que é a competência que eu sou coordenadora, começou em 2009. Então, eu pitei NBB 1, 2 e 3, 2009, 2010, 2011. Em 2011, eu pitei a final da NBB. E a instituição que organiza a NBB queria cambiar o coordenador de arbitragem do Brasil. E me convidaram me invitaram para começar a ser coordenadora de arbitragem. Eu tinha 29 anos e 3 anos de árbitra FIBA, solo. Em princípio, eu pensei que não tinha competência para estar
en esta posición, como yo no tenía ninguna experiencia. Todas las personas que ocupan este cargo en Brasil eran hombres con una carrera FIBA ya establecida, acima de 45, 50 años. O sea, muchos respetados. Y yo soy una mujer, era joven, con 29 años yo era joven. Hoy no soy tanto más, pero era joven. Yo solo pensaba, yo hacía una maestría, estaba en la mitad de la maestría, y yo pensaba, ¿yo qué me va a traer más conocimiento para mi vida personal? ¿Trabajar en la Liga Nacional o continuar trabajando con clases de educación física para niños, que era mi profesión fuera arbitraje? Una semana después del convite, lloré mucho, pensei mucho y decidí aceitar y vim para São Paulo. Cambié, yo soy de Paraná, del estado de Paraná. Cambié para São Paulo con la intención de ficar un año en la coordenación de arbitraje. Fue el año más difícil de mi vida, de todos mis 38 años de vida, fue el año más difícil, por todos los motivos, por ter parado en la cancha y empezado en la coordenación, por no ter aceptación en la coordenación, porque no era fácil salir de la cancha y se transformar en coordinadora de arbitraje de un día para otro. Las personas, árbitros, técnicos, entrenadores, jugadores, dudaban que yo tenía conocimiento para hablar sobre reglas, reglamentos o pilares de formación, características, para corrigirlos, para hacer feedbacks. Entonces fue un proceso muy difícil. Después de un año, yo sobreviví. Yo digo que sobreviví un año. Yo pensé, ya que estoy aquí, voy a continuar. Y estoy acá hasta 9 años, por enquanto. En cuanto la liga quiser me manter acá, yo estoy acá. Bien. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno. Flavia, una consulta. Tú hablaste sobre las características al inicio de los árbitros, de cómo un coordinador quisiera que ellos sean, y hablaste que algunos sobre que eran perezosos y todo ese tipo de situaciones. Si tú logras encontrar este tipo de árbitros, estando como coordinadora, ¿qué haces con ellos? O sea, ¿los mantienes, los apartas? O sea, ¿cuál sería? Depende. Si estiverem empezando la carrera, ya parto. Si fue un árbitro más experiente, nosotros tenemos que valorizar los árbitros experientes también. Hay todo un proceso, yo creo que en toda profesión hay un proceso, un ciclo de vida útil. Entonces, nosotros tenemos que ser inteligentes para entender cuando nuestro ciclo como árbitro está cerrando, para que no es necesario que otra persona nos aparte. Si un joven me presenta que es perezoso, que reclama todo el tiempo, que no está satisfecho con el salario, no es el lugar de él en el arbitraje. Si una persona que está cerrando su ciclo como árbitro, más experiente, empieza a demostrar estas características por una u otra situación o por descontentamiento, porque su rendimiento físico, su rendimiento técnico no está contento más. Yo creo que es importante mantener por un cierto tiempo, pero alertarlo de que no está haciendo un rendimiento que el coordinador espera. Nosotros no podemos simplemente decir, usted no sirve más para nosotros y chao. Hay que tener una conversa, no es fácil, ya pasé por algunas situaciones como esta acá en Brasil. Es muy difícil usted llegar para un árbitro mucho experiente y le decir que la calidad técnica de sus decisiones están comprometiendo el trío de arbitraje. Porque los otros árbitros no van a decir. Si el coordinador no decir, los otros árbitros no van a decir. No van a se comprometer o hacer un ambiente malo para decir algo así. Entonces, yo creo que el diálogo es importante.
comenzar a prepararlo para que sea parte en breve, porque muchas veces los más experientes es porque el rendimiento, el cuerpo, las tomas de decisiones, la reacción ya no acompaña más, y es normal para todos, tenemos que entender que es normal, ya no acompaña más o que el juego de alto nivel necesita. Ok, me queda claro con los jóvenes, o sea, si hay jóvenes que vienen con ese tipo de actitudes que recién están empezando, fácil apartar. Es mi opinión, ¿ok, Otilio? No, no, está bien, y creo que es lo correcto, porque si recién estás iniciando, es lo más lógico que tienes que iniciar, más que todo humilde, y hacer el trabajo que verdaderamente quiere el coordinador de arbitraje. Ahora, que estamos hablando de un árbitro de mucha experiencia, y estamos viendo que por más que hayas hablado y sus actitudes siguen siendo las mismas, no hay cambio, pregunto, ¿continuarías con esa persona o no? Y por ahí mismo, si es un árbitro que sea uno de los mejores árbitros, sea árbitro nacional o en su defecto, sea un buen árbitro internacional, que esté en su carrera intermedia, también, ¿qué haría? O sea, ¿qué decisión tomaría siendo un coordinador de arbitraje, en este caso? Yo hablo para ustedes así. La primera situación es diálogo. Si el diálogo no funciona, no hay interferencia positiva, hay de retirar de las nominaciones. Yo voy a hablar así. Como yo trabajo con NBB, yo trabajo con una lista específica de árbitros por temporada. Entonces, mi temporada empieza en octubre y va hasta junio del próximo año, ¿ok? Cerca de agosto, yo selecciono 30, 40 árbitros, hago una lista, envío para la confederación publica. Flavia puede trabajar con estos árbitros. Si estos árbitros están inclusos en la lista, es porque el año anterior me entregaron un producto adecuado. Yo no voy a hablar el mejor producto, pero un producto adecuado, porque el Brasil es muy largo, yo necesito de muchos árbitros acá, por causa de la distancia de los departamentos, ¿ok? Bueno, yo tengo un árbitro, mi mejor árbitro, mi árbitro más experiente que está haciendo estas situaciones. Posso manterlo en la lista para el próximo año, pero el número de nominaciones de este árbitro va a disminuir. Y yo voy a hablar. Tu número de nominaciones está disminuyendo porque está haciendo eso. Año siguiente, no hay en este año, no hay una recuperación de este árbitro, un cambio de sus actitudes. Yo puedo avaliar en final de temporada si yo quiero continuar trabajando con ellos o no. Entonces depende, yo no puedo hablar para usted si saca de inmediato o no saca de inmediato, o mantém. Pero tenemos que avaliar acá. O que acontece en Brasil es así. En la Liga Nacional nosotros tenemos, yo solo trabajo con árbitros nacionales e internacionales. Internacionales yo tengo 3 categorías, internacional A, B y C, y árbitros nacionales. Los árbitros internacionales hacen un ascenso y descenso de las categorías. Entonces, si no me presentó un trabajo adecuado en este año, puede decir de categoría. Era un árbitro A, internacional A, se fue una temporada de mediana, va a ser internacional B en el próximo año. ¿O qué eso implica? En menos dinero. Claro. Entonces, yo consigo trabajar con el dinero para decir para el árbitro, ustedes tienen que entregar. Si no entregar, va a bajar de categoría. Ok. Durante los feedback, ¿qué sucede si tú tienes un árbitro que tiene un desinterés igual? O sea, que no quiere prestar atención al feedback que tú le vas a dar en cuanto a los clics que obtuviste en su juego. Que ese árbitro está perezoso, no tiene ganas de, o sea, no le interesa mucho. Yo nomino al árbitro que quiere pitar, que tiene ganas. No lo nominas más.
queda afuera totalmente. Por muy bueno que sea. Voy a dominar, pero el número de juegos que va a tener es muy menor, menos do que lo otro que me muestra gana. Como acá yo hago los feedbacks por teléfono, enquanto o trio de arbitraje está en camarino, en viva voz. Entonces, cuando ellos finalizan su post-partido con oficiales de mesa, equipo de oficiales estatísticos, operadores en tanto y play, finalizan tu post-partido solo entre os árbitros e me chamam. Então, eu estou falando com eles em viva voz. Okay. Oh, aconteceu uma jogada assim, uma jogada assá, uma jogada aqui, uma jogada lá. Se eu começo a entender que ele é árbitro, não está nem aí para mim feedbacks. Si en el próximo juego o que yo llamé la atención en este juego no fez de la misma manera, en la próxima situación que yo voy a hacer una escala, yo publico las nominaciones de lunes hasta domingo. Desde lunes hasta domingo, una semana. Okay. No va a tener nominación. No tiene nominación por una semana, no tiene nominación por 2 semanas, va a me llamar. Si me llama y me dice... ¿hay algún problema? Sí, hay algún problema. Yo dije para usted que tenía que hacer eso, usted no hace. En cuanto no volver, cambiar tus actitudes, no va a tener nominación. Okay, es correcto. Ayuda muchísimo este tipo de situaciones. Ahora, comentarte porque en el caso acá de nosotros, se trabaja durante los juegos con comisionados, o sea, no deja de haber en cada juego un comisionado cuyo comisionado prácticamente cumple 3 funciones en el juego. Cumple como delegado técnico, cumple como un comisario y a la vez cumple el papel de instructor. Regularmente nosotros acá trabajamos en que durante el intermedio de cada juego a veces los comisionados ingresan a los camerinos con los árbitros para... trabajar un feedback de los primeros 2 cuartos. Nosotros manejamos así. No sé si ustedes lo vean, en este caso tú lo veas correcto, lo ves incorrecto, o es preferible esperar que el feedback sea al final de cada juego. Acá en Brasil, en 2011, cuando yo empecé, nosotros empezamos a trabajar con el comisionario también en la mesa de control. Entonces, okay. ¿Cuál es la función del comisionario? Acá nosotros tenemos un representante como se fosse um delegado técnico em cada juego. La liga nomina um delegado técnico, não sou eu que nomino, é a coordenadora da competência, nomina um delegado técnico, e quando teníamos o comissionário, ele fazia as 2 funções, de delegado técnico e comissionário. Durante o jogo, se quedava sentado na mesa de controle, ajudava os oficiais de mesa, tenía esta función de, ser necesario, entrar en camarino en medio juego para hacer feedbacks. Y al final, el día siguiente, tenía que me enviar la evaluación de los árbitros. No era yo que hacía las evaluaciones, era el comisionado. Okay. Nosotros trabajamos 3 años con un comisionado acá. O que yo percibí? Si yo soy comisionado y me gusta Víctor, yo voy a dar una nota, una evaluación óptima para Víctor. Si no me gusta Luis Andrés, voy a dar una evaluación baja para Luis Andrés. Una otra situación que pasaba, los árbitros no tenían mucho respeto con los comisionarios. Okay. No les gustaba recibir feedbacks en medio de juego. Entonces, para mí, estoy diciendo la experiencia de NBB, para mí no se fue buena la experiencia. ¿Por qué? El comisionario llevaba los árbitros de carro para el gimnasio, tenía que trabajar con ellos, tenía que hacer el feedback de ellos, llamar la atención, feedbacks buenos o malos, traerlos de vuelta para la ciudad que estaban sediados, baseados. Neste percurso não havia uma boa convivência, uma boa relação entre eles. Como eu conheço os árbitros, porque eu empecé como coordenador, mas eu pitava junto com os árbitros. Eu sabia que não fazia pré-partido,
sabia que não corria na cancha. Por mais que o jogo não tinha uma transmissão televisiva, eu sabia que não fazia as situações. Eu pitei com eles 4 anos, 5 anos. Então, mirava que um árbitro que não fazia nada de mecânica de 3 pessoas tinha uma avaliação excelente em mecânica de 3 pessoas. Com isso, conseguimos entender que, para nós, em Brasil, não funcionou a função de comissário em la cancha e nem comissário para ser as avaliações das pessoas. Por isso, a avaliação veio para mim e meus assistentes, que não tínhamos nenhuma relação com eles, a não ser fazer as nominações, a logística de arbitraje, planear as viagens, fazer as nominações, entre outras coisas. Para nós, não funciona. Eu não tenho nada contra um instrutor entrar em camarino, em intermédio de jogo. Eu, personalmente, não tenho nada contra, desde que esta pessoa tenha conhecimento básico suficiente para ser um feedback que vai ajudar o árbitro para volver ao terceiro e quarto período de uma maneira positiva. Por quê? Se eu entro na camarino e brigo, grito, ou hago, vocês estão muito malos, tens que cambiar, coisas só negativas, Claro. a possibilidade deste árbitro receber isso terrivelmente e diminuir tus atitudes dentro da cancha é muito grande. Tanto que, eu vou falar para você, eu estou em ginásio e só entro em camarino em intermédio do partido se algo muito grave estiver acontecendo. Não entro. Claro. Primeiro, os equipos estão mirando que eu vou entrar. Como coordenadora, eu vou entrar, alguma coisa de errado acontece. Mas, mais do que uma vez, eu chamei os árbitros por teléfono no meio do jogo. Eles disse, prestem atenção em tal jogador. A disciplina está muito mala. Pero raramente eu hago coisas assim. Só quando não há solução mesmo. Então, o que vocês podem fazer, creio que se é importante que haja um comissário que faça essa avaliação, é que ele pueda dar feedbacks se realmente o jogo não estiver bueno, porque muitas vezes os árbitros dentro da cancha não conseguem compreender o que está passando na atmosfera fora da cancha. Então, para eles está tudo listo. Oh, estou fazendo um belíssimo trabalho. Pero quem está do outro lado está mirando que, assim, a disciplina está acima do permitido, os contatos muito fortes. Então, nesse caso, eu creio que é importante. Só que todos têm que ter uma consciência de que aquilo é para melhorar o trabalho de toda a equipe. E não para entrar simplesmente por entrar em um camarino. Correcto. Creo que es muy buena, aclarando muchas cosas y más que todo aquí que existen también algunos que cumplen la función de comisionado y como comisionado cumplen las 3 funciones para que ellos también tengan la idea del conocimiento de las cosas que tenemos que ir trabajando en aquello, ¿no? Pero es muy difícil para una persona hacer la función de comisionado, delegado técnico y comisario. Claro, comentarte que, bueno, en el caso nuestro tenemos muchísimos jóvenes. Son pocos los árbitros que ya tienen mucha experiencia, ya muchos ya no están trabajando con nosotros. La mayoría de los árbitros, casi un 60-70% son árbitros jóvenes que tienen pitando acá ya, pero sí hay árbitros de mucha experiencia y que, bueno, están también trabajando, pero la mayoría son jóvenes. Y creo que también igual nos va a ayudar más que todo tus consejos, tus palabras, los que nos has hecho llegar, para ir nosotros también empezando a mejorar y a cambiar, ¿no? Y creo que fue un buen tema, un excelente tema, y que todos los árbitros que están acá presentes entiendan qué es lo que verdaderamente quiere un coordinador, o sea, qué es lo que queremos, porque siempre vamos a querer lo mejor prácticamente de ellos.
¿no? Siempre vamos a querer lo mejor. Flavia. Nuestro trabajo, Tilio, depende del trabajo del árbitro. Exacto, exacto. Nosotros ficamos atrás de una computadora haciendo nominaciones, evaluaciones, mirando por el televisión. Muchas veces yo escuto de los árbitros acá, mirar detrás de una computadora sentada en tu sofá, en tu casa, es fácil. Sí, pero este es mi trabajo. Tu trabajo es entrar en la cancha y pitar el juego de la mejor manera posible. Correcto. Si tu trabajo no está siendo feito de la mejor manera, mi trabajo es mostrar para usted que usted está cometiendo errores y mejorar para el próximo juego, no cometer errores. Así es. Nosotros somos entrenadores del jueces. Nosotros somos entrenadores, solo que nosotros no tenemos el poder de cambiar en el medio del juego. Si existiera, lo haríamos. Está bueno. Sí. Si existiera, lo haríamos. Com certeza. Entonces, nosotros cambiamos de una nominación para otra. Eso Solo sí. esto. Somos entrenadores, estamos todos en el mismo equipo. Correcto. Flavia, agradecerte muchísimo. Creo que ha sido excelente la charla contigo el día de hoy. Y la verdad que creo que todas las personas que están acá, a pesar de que pocos preguntaron, pero bueno, creo que se han ido aprendiendo muchas cosas porque todo prácticamente ha quedado muy claro, ¿no? Agradecerte a ti, a la Confederación Brasileña, por estar acá con nosotros y bueno, te dejo la última palabra para que te puedas despedir. Tino, só uma pergunta antes. Quantos árbitros ustedes têm en Ecuador? Estamos entre 60, 70 árbitros, 60 árbitros más o menos, cerca de 60. Hay un campeonato masculino adulto para hombres. Sí, pero por 8 equipos, no son muchos. 8 equipos. Sí, exacto. Mecánica de 3 personas. En todas las categorías, desde sub 13 en adelante. Bueno. Solamente de 12, perdón, miento, hasta en sub 12. En sub 12 jugamos con basquetbol normal, jugamos en sub 12 y trabajo con los árbitros jóvenes y hacemos mecánica de 3. Ya de sub 11 para abajo, sí, mecánica de 2. Sabes que en la Liga Nacional levantaron la idea de pitar con 2 árbitros la próxima temporada para reducir custos por causa de la pandemia. Yo dije, no hagan eso. Si nosotros tenemos problemas con 3 árbitros mirando el juego, imagina Exacto. con 2. Con 2 es peor. Eso no lo entienden. Si con 3 es problema, con 2 va a ser peor. El dinero va a disminuir, pero los problemas van a aumentar. Desistieron. Pelo menos ya cambiaron la idea de que vamos a continuar con 3 árbitros. Qué bueno. Bueno, Tilio, yo espero que la charla tenha sido contento, que yo tenga sido claro con mi español desde Brasil, mi falso español. Si necesitas de algo, puede contactarme. Yo estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes. Siempre aprendo más y más cuando hacemos estas charlas, estas ponencias. Y estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación. Gracias a la Federación Ecuatoriana, a ustedes por ter sido el contacto y a todos que permanecieron acá hasta ahora, escuchando mi pésimo español. No, es muy buen español está. Un abrazo a todos. Solamente de Diego, no, a Diego Chiconato, él no habla mucho español. Diego Chiconato, ¿no? Sí, habla muy poco, casi nada. Yo estuve con Diego. Yo tuve una live con Diego Chiconato hoy. Sí, hoy día, ahora sí los vi algo. Diego, estuvimos en Chile en el último Sudamericano U17. Ah, sí. Me recuerdo tanto que finalizaba el juego y Diego le dice a Fátima, Fátima, te felicito, dale mis felicitaciones a la chica que llevaba el reloj de lanzamiento, porque estuvo muy bien, no falló. Y yo entraba al camerino, estaba de instructor, entraba al camerino, yo me reía lo que decía Diego. Y entonces Diego, le digo, ¿de verdad que estuvo bien la chica de 24 segundos? Ok, tengo 3 acciones que ustedes no corrigieron. Fueron 3 malas acciones de la chica de 24 segundos. Y Diego dijo,
retiro mis palabras. Yo me reía. Algún momento que converses con él, le dices. Voy a hablar con certeza. Usted Bueno, sabe no que es- cuando yo fui a hacer la prueba para árbitra FIBA, yo tenía estudiado inglés, la prueba escrita, y cuando llegué, el Aníbal García me entregó una prueba en español. En 2008, yo miré aquilo y dije, papai, padre, ayúdame, porque yo no sé nada de español. Pero ok, conseguimos lograr. Sí. Bueno, Gracias, vale. meu tio. Um abraço para Gracias, ¿no? vocês. Chao, un Boas abrazo. noites. Buenas noches. Gracias con todos, excelente charla, Flavia, un gustazo.